Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fueron secuestrados durante décadas. Estas cadenas fueron el símbolo de la tortura a la que los sometió las FARC. Este mensaje, muy especialmente también para todas aquellas personas que se solidarizan por nuestra causa, entiendan y sepan que nuestra situación es difícil y que necesitamos salir de aquí lo más rápido posible. Sus victimarios firmaron un acuerdo de paz. No pagaron cárcel por sus crímenes, pero se comprometieron a entregar verdad y reparar a sus víctimas. Diario El Espectador, febrero 22 de 2020. Este hecho pudo generar incomodidad a Ingrid Betancourt en momentos del baño o de hacer sus necesidades, pero no podíamos dejarla hacer esas actividades sin guardia, más cuando ella había aprovechado en el pasado momentos así para tratar de fugarse. Hoy en el programa La Noche, los exsecuestrados de las FARC, Clara Rojas y John Fran Pinchao, responden a la declaración hecha por las FARC ante la justicia transicional, en la que este grupo, hoy convertido en partido político, maquilla y justifica la atrocidad de los secuestros que cometió en Colombia. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la declaración entregada por parte de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los secuestros que ejecutó durante su accionar criminal. Se trata de una versión colectiva en la que el antiguo bloque oriental de esta organización hace un relato en el que justifica no solo los plagios que ejecutó, sino también cada uno de los vejámenes que sufrieron los secuestrados en cautiverio. El punto clave de esta noticia, el caso 01 que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz y la importancia que tiene este proceso para las víctimas. 350 antiguos miembros de las FARC que participaron en estos secuestros han entregado su testimonio ante la justicia transicional. Estas declaraciones serán pieza fundamental para entregarle respuestas a esas 1.709 víctimas que han participado hasta ahora en este proceso judicial y que buscan verdad y reparación. Con desgarradoras imágenes como estas, el mundo entero conoció el flagelo al que fue sometida por la entonces organización criminal de las FARC. Durante 6 años, 4 meses y 9 días, la ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, sufrió el cruel cautiverio hasta que la histórica acción militar denominada Operación Jaque le devolvió la libertad, no solo a ella, sino a 7 militares y 4 policías y 3 contratistas estadounidenses el 2 de julio de 2008. 10 años después, Ingrid, como otros sobrevivientes y víctimas del atroz crimen del secuestro, narraron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, las atrocidades que vivieron a manos de las FARC. Yo acuso a las FARC de tortura psicológica contra mí y contra mi familia. El propósito de esta diligencia es notificar a los comparecientes el inicio del caso 001. Dentro del denominado por la JEP caso 001, abierto por retención ilegal de personas, también han comparecido parte de los exjefes de la guerrilla de las FARC a entregar sus versiones colectivas. Versiones que sobre el caso de Ingrid Betancourt han causado una fuerte polémica. El recuento de lo que, según el antiguo bloque oriental de las FARC, ocurrió con el secuestro de la ex candidata y otros compañeros de cautiverio como Clara Rojas fue publicado el 22 de febrero pasado por el diario El Espectador. Diario El Espectador, febrero 22 de 2020.
En su evaluación del caso, las antiguas FARC manifestaron que fue necesario revelar los mandos encargados de las retenidas desde la perspectiva de que no se podía permitir la muerte de Ingrid Betancourt por su altísimo costo político. En tal sentido, para evitar fugas fue necesario el uso de cadenas, especialmente en las noches. Según el relato de los ex jefes de las FARC, los reclamos de Ingrid y Clara, por ejemplo, ante las dificultades para asearse en público, fueron, según ellos, atendidos. A mí me duele que en Colombia se nos haya cerrado el corazón, se nos haya endurecido el entendimiento. Por eso se construyeron 2 casas de madera en las que solo podían entrar Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Ante la presión militar hacia agosto de 2003, fue necesario enviarlas al bloque oriental, a una zona donde las comunicaciones estaban prohibidas por riesgos de seguridad. En consecuencia, a mediados de 2004, fue necesario quitarle los radios en los que escuchaban noticias porque la fuerza pública podía ubicar los campamentos. Los requerimientos, que incluían cremas solares y antiarrugas, les fueron entregadas en distintos momentos. Sobre las condiciones en los campamentos de los secuestrados, esto dijeron las FARC ante la JEP. El campamento quedaba entre el río Tunia y el río Lobos, 10 minutos de un caño que la guerrilla la bautizó como el Caño de la Cárcel. Era una instalación de madera con techo de zinc, con camarotes en su interior y colchonetas individuales. A un lado estaban 7 políticos y 3 norteamericanos, y al otro 27 militares y policías, junto a Alan Jara. En total eran 38 retenidos en ese lugar. Por fuera de los dormitorios había un patio para lavado, tendido de ropa o hasta para ejercicios de yoga. Acerca de un recorrido que duró más de un mes en medio de operativos y bombardeos militares que los secuestrados calificaron como la Marcha de la Muerte, así fue narrada la historia por los ex-FARC. En ese duro periplo, los prisioneros marcharon encadenados de a 3 para evitar fugas o incidentes. Inicialmente, Ingrid Betancourt fue separada de los demás con guardias mujeres. Era la única, pero a petición de ella misma, según la antigua guerrilla, la volvieron a juntar con los demás. Eso implicó que tuviera de nuevo guardias hombres. Este hecho pudo generar incomodidad a Ingrid Betancourt en momentos del baño o de hacer sus necesidades, pero no podíamos dejarla hacer esas actividades sin guardia, más cuando ella había aprovechado en el pasado momentos así para tratar de fugarse. Los invitamos a que participen de este programa La Noche con la etiqueta numeral La Noche Secuestros FARC a través de nuestras redes sociales. Hoy en el programa La Noche tenemos a los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Jonfran Pinchao, fue víctima directa de las FARC, policía en retiro, estuvo secuestrado durante 8 años y medio. Logró fugarse de las FARC arriesgando su vida y de esa manera recobró su libertad. Por esa razón también lo hemos invitado el día de hoy. Compartió cautiverio con Ingrid Betancourt y con Clara Rojas, que en unos minutos estará ella con nosotros. Jonfran, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, gracias por la invitación. Jonfran, lo veía muy atento escuchando esta versión que entregó las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En su condición de víctima, ¿qué reflexión le queda a usted? Bueno, yo creo que las FARC están desaprovechando una oportunidad histórica de decirle la verdad al pueblo colombiano y al mundo entero. Esto da pie para que estos casos pasen a la justicia ordinaria y hasta se busque un plebiscito para hacer caer la JEP. Porque si la JEP no está cumpliendo con su misión real de hacer justicia a través de la verdad, la reparación, la no repetición, pues hay que recurrir a otras instancias. Está abriendo un canal, está abriendo una puerta para que esto pase incluso a la justicia penal internacional. De todo este relato que entregó las FARC, que es la verdad que ellos quieren aportar a la JEP, es la verdad que ellos quieren moldear, es su versión de la historia, ¿qué fue lo que más le impactó, Jonfran? Cuando dicen que atendían las peticiones de Ingrid y de los demás secuestrados, o sea, pues, eso es netamente falso. La comida en ocasiones era descompuesta, era comida en descomposición. Las situaciones en que nos mantenían encadenados constantemente,
eran situaciones bastante inhumanas. Esas personas no deben perder esta oportunidad de decirle la verdad al pueblo colombiano, porque también está la versión de los secuestrados que padecimos eso, y además también hay videos que dicen por sí solos en qué condiciones nos encontrábamos. John Fran, ¿usted cree que ellos están reconociendo que cometieron un error al secuestrarlos? No, simplemente están relatando cómo nos mantenían, parte de cómo nos mantenían secuestrados, pero no están reconociendo ningún error, en ningún momento lo han manifestado. Esta versión de lo que sucedió, ¿qué omite? Prácticamente lo que ellos están diciendo es que les entregaban a ustedes, los secuestrados, un trato completamente humanitario. ¿Esto es cierto? Absolutamente falso. Incluso en ocasiones habían secuestradores, miembros de las FARC, que se masturbaban al ver a estas mujeres bañarse, o sea, cuestiones degradantes. A Ingrid la golpeaban con fusiles en las marchas, cuando ya en la hamaca la movían contra palmas que tenían espinas para que se le enterraran las espinas en el cuerpo. La mantenían encadenada a las 24 horas a un árbol y nos prohibían alcanzarle algún elemento o prestarle alguna ayuda, con la amenaza de que nos encadenarían también las 24 horas por meses a un árbol. O sea, son situaciones que son totalmente degradantes. Usted dice que se masturbaban frente a las mujeres cuando se bañaban, las mujeres que estaban secuestradas. También asegura que había un trato inhumano, no solamente en contra de todos ustedes como secuestrados, sino específicamente contra Ingrid Betancourt. ¿Por qué se ensañaron contra esta candidata presidencial? Yo creo que como ella lo manifiesta, porque ella representaba como tres enemigos para ellos. Primero, por ser política. Segundo, por el machismo, por ser mujer. Y tercero, por la clase social. Entonces yo creo que toda esa cantidad de elementos como que los reunían ellos y la convertían como una enemiga social, política y en todos los sentidos. Pues John Fran, permítame, a esta hora nos acompaña en la ciudad de Bogotá la senadora Paloma Valencia, senadora del Partido Centro Democrático. Bienvenida a la noche. Hola Jefferson, un saludo para ti y para todos los televidentes, para John Fran y para todos los demás panelistas. Senadora, ¿qué piensa usted de esta versión que ha entregado las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre lo que sucedió específicamente en el caso de Ingrid Betancourt y de Clara Rojas? Ellos aseguran que con esta versión esperan responder todas las inquietudes que tienen los secuestrados de Colombia. Yo creo que es un irrespeto con Colombia, un irrespeto con las víctimas, un irrespeto con la negociación de La Habana, porque obtuvieron impunidad, obtuvieron representación política, obtuvieron miles y millones de pesos para contar supuestamente lo único que tenían que contar, que era la verdad, y que ahora salgan con un montón de mentiras diciendo que trataban muy bien a los secuestrados, cuando los colombianos conocimos muy bien lo que significó el secuestro. Estas generaciones jóvenes de colombianos que no supieron lo que era el secuestro. Colombia tuvo 39.000 secuestrados, Jefferson, televidentes, 39.000. Personas que estuvieron privadas de su libertad, que tuvieron que salir a vender sus bienes, sus propiedades para poder volver a ver sus seres queridos, que estuvieron en las condiciones más oprobiosas, con todos los vejámenes y con todas las torturas indecibles para cualquier mundo civilizado. Y duele muchísimo que la JEP acepte semejantes testimonios, que les permita a los FARC burlarse de los colombianos y de los secuestrados. Yo quisiera, Jefferson, darle unas cifras para que los colombianos entiendan de lo que estamos hablando. En términos de secuestro, como les decía, hubo más de 39.000 colombianos secuestrados. Las víctimas que ha reconocido la JEP son apenas 581 víctimas. Esas son las reconocidas. Ya le han negado a 154. Hay 651 solicitudes adicionales, más o menos, con un promedio de 3 víctimas en cada una. Estamos hablando entonces de que podríamos llegar, si acaso, a 2.000 o 3.000 víctimas de las 39.000. Figuras emblemáticas como la doctora Ingrid Betancourt, que el país conoció como una líder mujer que empeñó su destino, su vida al servicio de este país, que fue secuestrada
en un acto absolutamente aberrante, y las narraciones que acabamos de escuchar en torno a cómo se la torturaba, a cómo se la trataba, testimonios que ella también dejó en su libro que escribió sobre el secuestro, uno esperaría que las FARC la reconocieran, y la reconocieran no solamente como organización, sino de manera individual, que cada uno de los guerrilleros que cometió atrocidades contra Ingrid Betancourt, que la empujó contra las espinas, que la violentó, que se masturbó mientras ella se bañara, reconociera y pidiera perdón. Yo lo que veo es que aquí están irrespetando, están tratando de escribir una nueva historia de Colombia con la versión de las FARC. Pues en una fuerte carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz, la exsecuestrada Ingrid Betancourt cuestionó las justificaciones que hicieron las FARC en esa versión colectiva que entregaron a este tribunal especial. La candidata presidencial calificó de acomodada la versión de hacerse las víctimas y al mismo tiempo negar algunas de las verdades de lo que sucedió durante todo este tiempo que ella estuvo en cautiverio. En ese duro periplo, los prisioneros marcharon encadenados de a 3 para evitar fugas o incidentes. Inicialmente, Ingrid Betancourt fue separada de los demás con guardias mujeres. Era la única, pero a petición de ella misma, según la antigua guerrilla, la volvieron a juntar con los demás. Eso implicó que tuviera de nuevo guardias hombres. Este hecho pudo generar incomodidad a Ingrid Betancourt en momentos del baño o de hacer sus necesidades, pero no podíamos dejarla hacer esas actividades sin guardia, más cuando ella había aprovechado en el pasado momentos así para tratar de fugarse. Declaraciones como estas, entregadas por exjefes de las FARC ante la JEP y reveladas por el diario El Espectador de Colombia, generaron una fuerte reacción de la exsecuestrada Ingrid Betancourt. La excandidata presidencial remitió sus críticas a Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicen ellos que su intención al encadenarme era salvarme la vida. El mayor peligro que yo corría no eran los bichos ni la selva, eran ellos, su violencia y su decisión de matarme si era necesario, como me lo repetían, y como le sucedió a los diputados del Valle. Iban armados hasta los dientes por una selva indómita. Nadie hubiera pensado en fugarse. ¿Hacia dónde? Durante una marcha, el encadenamiento era parte de su obsesión con el castigo para quebrarnos psicológicamente. Pretenden presentarse como una organización que escuchaba y atendía las solicitudes de los secuestrados. La verdad es que estábamos en manos de hombres y mujeres perdidos en la selva, sin Dios ni ley, que hacían con nosotros lo que les parecía, con excepción de Joaquín Gómez, quien mejoró nuestras condiciones de cautiverio por unos meses. El secretariado llevaba una contabilidad fría y deshumanizada de nuestras vidas, cubriendo sistemáticamente los desmanes de su tropa, así como lo hacen hoy con este relato. Ingrid, en su misiva, señala que las FARC presentan el secuestro como regulada por ellos mismos, invirtiendo la responsabilidad del delito. Así pues, según ellos, mis intentos de fuga los obligaron a encadenarme y a someterme a otros castigos que mencionan parcialmente. Olvidan que yo estaba en derecho de recobrar mi libertad. Resulta entonces acomodada la versión de hacer de las víctimas las responsables del maltrato al que nos sometieron. Ellos hablan de retención, término preliminar aceptado por la JEP que desafortunadamente incide sobre la valoración de la conducta punible al inferir que se trata de un procedimiento administrativo de carácter transitorio. Parece lógico que el término secuestro sea el apropiado, pues indica un acto violento y delictivo de usurpación de vida. Esto conlleva a hacer una pregunta. ¿Acaso en una investigación por asesinato, por ejemplo, la justicia le cambiaría la denominación al delito refiriéndose a una investigación por suspensión de actividad física permanente mientras se condena al criminal? Pues esas fueron las respuestas que entregó Ingrid Betancourt a la Jurisdicción Especial para la Paz, respuestas que a la vez son un reclamo, porque también ella cuestionó que se enteró de esta versión de las FARC a través de los medios de comunicación y no a través de un canal formal. Por esa razón, hasta ahora tenemos otro ángulo de opinión. Nos acompaña Clara Rojas, también es víctima de las FARC, exsecuestrada, estuvo en poder de este grupo desde el 23 de febrero del año 2002 hasta el 10 de enero del año 2008.
El secuestro de ella fue hace más o menos 18 años. Fue una congresista que apoyó el proceso de paz, apoyó el acuerdo de paz, y por esa razón también la hemos querido invitar el día de hoy. Clara, bienvenida al programa La Noche y quiero conocer su opinión sobre esta respuesta, esta verdad que entrega las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre lo que enmarcó no solamente el secuestro de Ingrid Betancourt, sino también sobre lo que sucedió con usted. Clara, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, Jefferson, y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Sí, realmente yo quiero decirle que yo también soy parte de la JEP. Pude ver de primera mano los documentos que presentó la FARC, porque a través de la JEP nos lo hicieron extensivo. Y a mí me sorprendió esta versión colectiva, porque sin duda para cualquier persona, escritor o persona que se dedique en las noticias o que sepa la historia del conflicto en Colombia, sabe que realmente no es una versión novedosa que aporte algo adicional. Ese es como un primer punto que quisiera mencionar. Y el tema que a mí más me preocupó es porque de alguna manera es como si legitimaran el secuestro. Yo me sentí leyendo como un informe del, por decir algo, un gerente a una asamblea general. Incluso, fíjese los términos como se refieren a la columna de Teófilo Forero, creo que es. Dicen es que era la más exitosa. Si vamos a contrarrestar eso, pues la realidad es que fue la más horrorosa de todas las barbaries que se permitieron cometer en términos de secuestro, muertes, desapariciones. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ellos justifican todavía la práctica del secuestro, no la reconocen como tal, y a pesar de que en un breve párrafo aparentemente dicen que son conscientes del daño que se nos ha hecho y se nos pide perdón en un párrafo, pues todas las demás 200 hojas lo que tratan es de justificar su actuar cuando pues todos sabemos que no tiene ninguna justificación. Yo no sé en qué momento que la conferencia de las FARC aceptó la práctica del secuestro para secuestrar a personas civiles o a personas políticas o a miembros de la fuerza pública para pedir algo a cambio, sea dinero o sea una retribución política, pues eso tiene justificación. Yo no sé en qué momento se le fueron las FARC las luces para llegar a pensar que esa práctica era aceptable. Entonces, esa es como la primera impresión. Yo igual también lo presenté a las FARC y, por supuesto, pues comparto lo que Ingrid ha hecho público, ¿no? Clara, básicamente en este texto, las FARC, entre cada uno de los tópicos que describe y narra, hay uno que llama muchísimo la atención y es la significación que las FARC le da a las cadenas, haberlos tenido a ustedes encadenados. Prácticamente dicen que la cadena lo que hacía era salvar la vida de los secuestrados. Frente a eso, ¿usted qué puede decir, Clara? Oh, eso es totalmente reprochable. Nosotros, en la primera oportunidad que intentamos evadirnos con Ingrid, o sea, tratar de recuperar nuestra libertad, el castigo fue encadenarnos. Y para mí fue una situación muy indignante. Yo incluso lo registro en mi libro porque a mí me impactó de una manera enorme, a Ingrid también, y el punto fue que nosotros entramos en huelga de hambre, casi que dejamos de comer, no sé, como 20 días, al punto que las FARC se preocupó de que pudiéramos perder la vida. Entonces, yo sin duda ese momento lo registro como una cosa tenaz, y por decirlo menos, pero para mí fue muy indignante haber estado sometida a las cadenas, haber estado atada a un árbol, y recuerdo que en esa época era invierno y también a mí me preocupaba mucho que en la noche oscura llovía enormemente y yo decía, si viene la avalancha del agua, aquí morimos todos porque ¿a qué horas va a encontrar que guardia una llave de un candado de esos antiguos a venir a liberarnos? ¿A qué horas? Entonces realmente sí estábamos en una condición de riesgo total. Ni qué decir si venían los helicópteros del ejército. O sea, no teníamos realmente ninguna oportunidad de sobrevivir. Es que entonces, en ese discurso, sí, Clara, ellos prácticamente plantean es que los estaban protegiendo a ustedes del ejército, teniéndolos secuestrados y encadenándolos. John Fran, frente a este punto en particular, ellos aseguran que la cadena
que les mantenían a ustedes era una herramienta para salvarles la vida. Yo recuerdo, John Fran, porque estuve minutos después con usted, minutos después de que usted se volara de las FARC, se fugara, usted llegó prácticamente con esa cadena amarrada. Así es, Jefferson, pues es un trato totalmente inhumano, humillante, degradante, que desdice de la humanidad supuestamente que ellos ejercían con nosotros. Esas cadenas pues las portamos permanentemente. Así fue, pues recuerdo cuando nos encontramos después de lograr mi libertad, aún traía la cadena. La traía usted amarrada todavía. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron con esa cadena? Ahí estamos viendo las imágenes, John Fran. Uy, con la cadena duré cerca de todo el secuestro prácticamente, 8 años y medio. 8 años y medio con una cadena en el cuello. En el cuello, porque ellos la quitaban esporádicamente algunas veces, pero la cadena era permanente. Contaba Ingrid que usted limaba esa cadena. Intentamos limarla también, o sea, se buscaba todos los métodos para intentar romperla. Finalmente fue con 2 maderos que logré romper los eslabones. Y finalmente logra fugarse de las FARC. Pues senadora Paloma Valencia, qué relato tan estremecedor, lo hemos escuchado ya varias veces, pero esta historia no acaba. Senadora, yo quiero preguntarle desde su perspectiva, ¿qué cree usted que es lo que está buscando las FARC? ¿Está en juego escribir una nueva historia sobre lo que sucedió? ¿Resignificar un crimen? ¿Convertir lo malo en bueno? Yo veo que aquí, Jefferson, hay un deseo real de cambiar la historia de Colombia, de reivindicar la narrativa de las FARC y de dejar para la posteridad que es que ellos eran gente muy buena y que en cambio el ejército de Colombia y las Fuerzas Armadas eran unos criminales. A mí me duele muchísimo que, por ejemplo, la JEP haya aceptado tratar el secuestro como retención. El secuestro es secuestro, fue un crimen atroz, desdeñable de todos los puntos de vista y que debiéramos rechazar todos los colombianos. Me duele que las FARC no muestren ningún arrepentimiento, que no entiendan la gravedad de lo que hicieron. Me duele que ni siquiera digan la verdad sobre lo que hicieron. Me duele que no haya ni siquiera versiones individuales, porque uno esperaría que cada uno de los guerrilleros que cometieron esos crímenes estuviera reconociendo, estuviera arrepintiéndose, estuviera haciendo un acto de contrición, de pedirle perdón a las víctimas para generar la idea de que esto nunca más sucedería. Pero lo que yo veo aquí es el propósito de una nueva narrativa, la reivindicación de las FARC, vendernos los delitos como actividades sencillas, aceptables, el secuestro como una retención. Nos vamos a quedar sin verdad, nos vamos a quedar sin reparación de las víctimas, nos vamos a quedar sin arrepentimiento y además no habrá justicia. Creo que es el peor resultado de lo que hubiéramos podido esperar. Senadora Paloma Valencia, yo quiero agradecerle el tiempo que nos ha concedido. Por último, y muy brevemente porque debo marcar una pausa, usted ha anunciado que presentará un proyecto, una iniciativa legislativa para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz y de alguna manera reencauzarla. Uno de esos puntos tiene que ver con garantizar que realmente haya arrepentimiento y que las víctimas en últimas reciban esa verdad y esa reparación que les prometieron cuando ellos firmaron ese acuerdo de paz. Senadora, explíquenos un poco esa iniciativa, lo que tiene que ver con estas 2 víctimas que nos acompañan el día de hoy, ¿en qué los beneficiaría a ellos? Jefferson, yo creo que aquí hay que repensar esa JEP en lo que se refiere al juzgamiento de nuestras Fuerzas Armadas y en lo que se refiere a las víctimas. Como le decía, más o menos estaremos llegando a las 2.500 víctimas de secuestro cuando el país tuvo 39.000, muchos de los cuales no han querido comparecer a la JEP porque tienen muchas dudas sobre el proceder de sus magistrados, muchos de ellos vinculados a las FARC, asesores de organizaciones afines a las FARC, litigantes contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que si Colombia realmente quiere una justicia que permita la verdad, que permita la reparación de las víctimas, debemos buscar unos magistrados que tengan un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que impida que, por ejemplo, el abogado de Granda esté como magistrado, que quienes litigaron en contra de las Fuerzas Armadas estén como magistrados, que quienes son beligerantes políticamente estén como magistrados.
La justicia, por eso siempre ha sido significada con una venda en los ojos, porque no debe tener partidos y debe tratar de tener el equilibrio de la balanza. Creo que además es muy grave que no se estén reconociendo el resto de las víctimas. Como decía, aquí solamente ha habido ese reconocimiento y en todos los demás procesos, en los macrocasos, ve uno una insuficiencia, un malestar en millones de víctimas, en millones de colombianos que quieren estar en la JEP, poder reclamar y no lo pueden hacer y están en el registro único de víctimas. Yo creo que estar en el registro único de víctimas debería ser requisito suficiente para poder intervenir ante la JEP. Y creo que viene un último tema y es que las FARC no han terminado de entregar sus recursos. Ofrecieron un dinero muy poco frente a las cantidades que tenían y sin embargo ahora dicen que la mayoría de ese dinero y de bienes se los llevaron las disidencias y que por lo tanto ellos no van a cumplir. El poco dinero que entregaron lo han utilizado simplemente en los desmovilizados para ayudarle a sus excombatientes, pero no ha habido una sola reparación por parte de las FARC a las víctimas. Sí. Y finalmente, y lo mencioné, pero creo que es fundamental, necesitamos reconocimientos individuales de los delitos. No pueden ser simplemente pastorales donde tratan de encubrir la responsabilidad en la responsabilidad general los daños que cometieron personas con nombre y apellido. Y tampoco podemos permitir que le escurran la responsabilidad a guerrilleros muertos para quedarse flamantes como si ellos no hubieran cometido los delitos que todos sabemos que cometieron. Senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, como siempre es un gusto tenerla acá en el programa La Noche. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Feliz noche a todos. Clara, ahí escuchábamos a la senadora Paloma Valencia. Desde su condición de víctima, ¿usted cree que la Jurisdicción Especial para la Paz puede garantizar esa verdad que ustedes esperan? Clara, que la historia de esos vejámenes que ustedes sufrieron no termine siendo resignificada, que lo malo termine convertido en bueno. ¿Usted confía en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues me gustaría seguir confiando realmente. Yo entiendo que estamos en una fase preliminar. Las FARC ha enviado, digamos que unos cuantos informes preliminares, pero yo creo que le corresponde a los magistrados seguir auscultando todas estas situaciones de manera de que ellos logren efectivamente pues impartir justicia. Y volviendo al tema de las FARC, me gustaría señalar lo siguiente, Jefferson. Yo lo que no veo en las FARC es tampoco que rechacen el secuestro. O sea, no solo es pedir perdón, es rechazar la práctica del secuestro, es reconocer que se hizo un daño y que esta práctica no es aceptable de ninguna manera por ninguna justificación. Y adicionalmente lo que conocemos como un propósito de enmienda, que quieren ellos también aportar a la sociedad para reparar de alguna manera todo el daño causado, porque de otra manera pues uno entendería que escribir un párrafo y con eso queda todo, o cómo va a ser de aquí en adelante. Pues vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos con los protagonistas de la noticia, escuchando su relato y por supuesto dándoles la oportunidad que respondan a esa verdad que escribió las FARC. Y digo verdad entre comillas porque es la explicación, la descripción que ellos hacen y a la vez una justificación de los secuestros que ejecutaron cuando eran un grupo criminal. Hoy son un partido político luego de un acuerdo de paz. Y esta carta que presentamos hoy aquí en el programa La Noche y que analizamos genera una profunda polémica. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ustedes pueden participar a través de las cuentas de Twitter, @Segurisati, NTN24, @La Noche, NTN24, @Jefferson, NTN24. Ya aparecen nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y por supuesto también a través de Instagram. Nos pueden seguir. Ya regresamos. Me acompañan John Fran Pinchao y Clara Rojas, ambos secuestrados de las FARC. John Fran, para mí es muy significativo que ustedes hoy estén aquí en el programa La Noche nuevamente, porque quizás para aquellos televidentes que no lo sepan, John Fran y Clara compartieron cautiverio, estuvieron secuestrados juntos. John Fran, ¿usted hoy qué piensa al estar en este programa luego de tantos años y estar en un mismo set de grabación, estar en un programa con una mujer como Clara, con quien usted tuvo que compartir bastantes momentos difíciles en lo profundo de la selva, cuando precisamente estos entonces guerrilleros de las FARC les habían arrebatado la libertad a ustedes?
Bueno, pues manifestarle mi admiración a Clara. Recién había dado a luz su hijo, tuvimos una caminata demasiado fuerte y con su cirugía reciente tuvo que afrontar una caminata fuerte con su equipo y lo hizo de una forma ejemplar. Y pues fue como un ejemplo para nosotros, verla a ella pues en su estado físico recién operada y caminaba a la par con nosotros. ¿Los carceleros de las FARC no tenían compasión de una mujer que había acabado de dar de luz? En absoluto. La hacían caminar igual que a todos. Incluso recuerdo que un día la dejaron, la ubicaron en un nido de hormigas y ella pidió pues que la reubicaran porque las hormigas la estaban invadiendo en la hamaca. Claro, ¿usted recuerda eso? Esa fue la marcha de la muerte que ustedes han calificado y que también cita las FARC en este documento. Sí, fue una cosa tenaz. Déjeme primero saludar a John Fran. Yo también le tengo un gran aprecio y también agradecimiento porque gracias a su coraje logró no solo recobrar su libertad, sino anunciar que mi hijo estaba vivo y había nacido. Entonces, pues yo creo que eso también desencadenó una serie de hechos muy importantes para después encontrar nuestra liberación. Y claro que recuerdo esa noche de hormigas porque llegamos a poner nuestras hamacas y resultó que el sitio que me tenían ubicado, yo incluso esto también lo registro en mi libro, y nos tocaron estas hormigas, bueno, tienen un nombre, las hormigas estas africanas que son increíbles. Las congas. Y realmente lo que pasó es que John Frank ha sido muy prudente, pero yo realmente estaba aterrada y me puse a gritar y esto era en plena oscuridad porque por donde yo caminaba igual estaba descalza, pues me veía con las hormigas. Entonces fue realmente una situación difícil y al otro día las FARC lo que dijeron era que no habían hecho nada porque pensaban que era una treta para lograr escaparnos, pero la realidad es que fue una experiencia horrible. Incluso recuerdo que acabamos de llegar del baño y yo tenía colgada mi ropa ahí en la cuerda y al otro día esa ropa estaba llena de huecos por todos lados. O sea, finalmente las hormigas se habían tragado la ropa y el equipo y fue una experiencia horrible. Clara, las FARC en este documento dice que terminaban organizando los sitios donde ustedes dormían en horas de la noche y que por esa razón ellos no se percataban de que esas hormigas congas, como se llaman en la selva, estaban debajo de esas, llamémosle, camas donde ustedes dormían, pero pues no eran camas, eran prácticamente unos refugios que armaba la misma FARC en lo profundo de la selva. ¿Esto es así como lo relatan las FARC o por el contrario ellos eran conscientes de que esas hormigas podían ser una herramienta también de tortura para ustedes? No, por supuesto, ellos, o sea, yo creo que no estaban pensando realmente el peligro que estábamos teniendo acampando en cualquier lugar cuando nos diera la hora de la noche. Incluso recuerdo que a mí esta hamaca que me pusieron, al lado había un precipicio, o sea, igual hubiera podido salir por el barranco abajo. Entonces, pues no, era una situación totalmente difícil y yo cada día que amanezco le agradezco a Dios estar viva realmente, porque sin duda haber sobrevivido todo aquello, yo cuando lo miro en retrospectiva y aquella caminata que pasamos jornadas de hambre, no sé, 8, 16 horas caminando, sin comida por tanto tiempo, yo me sorprendo cómo logramos sobrevivir. John Fran, de esta caminata que usted me acaba de relatar, ¿cuál es su versión? Y quiero escucharla porque debo hacer claridad. John Fran decidió no entregar esa versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Él aseguró que pues no creía en este tipo de justicia transicional y por esa razón pues que no tenía sentido entregar su versión sobre estos hechos. Pero acá sí la puede entregar, John Fran. Las FARC en su carta dicen que prácticamente ofrecían una atención humanitaria a ustedes durante este tipo de caravanas, por ejemplo, durante esa marcha de la muerte. ¿Eso era así? Bueno, primero que todo quiero aclarar, no entrego mi versión a la JEP porque es una justicia sesgada, es una justicia que está como muy cercana en su ideología a las FARC. Y lo vimos ayer en los medios cuando la magistrada Julieta hace una pregunta malintencionada con el objeto de mostrarle al país que militares colaboraron en el secuestro de militares.
Y hoy todo el mundo la gente que me conoce me abordaba en la calle y me decía, pero, o sea, ¿cómo es posible que militares? Y fue una pregunta malintencionada, después la desarrollaron, pero la gente se quedó solo con esa información. Y todo el mundo está pensando hoy que militares ayudaron en el secuestro de policías y militares, y eso es absolutamente falso. Y a mí me gustaría que rectificaran eso y le explicaran a la gente que eso no sucedió jamás. En cuanto a la caminata de la muerte, pues fue una caminata muy dura, con el mínimo de comida. Se enfermaron muchos de los compañeros, entre ellos mi general Mendieta, el teniente Malagón, Ingrid Betancourt, que ya en últimas tuvieron que ser transportados en hamacas porque les fue imposible movilizarse por sus propios medios. Además de las enfermedades que llevamos muchos nos ayudábamos con bastones, con palos para poder soportar la marcha porque las rodillas ya no nos daban más. Y fue una caminata donde perdimos muchos kilos, prácticamente estuvimos en unas condiciones totalmente difíciles. Como decía Clara, no sabemos cómo terminamos. Yo creo que la fuerza de voluntad, el apoyo de la familia, el apoyo entre nosotros mismos fue lo que nos mantuvo con vida. John Fran, yo sé que hacer estos recuerdos, traer estos recuerdos a colación, implican un dolor muy grande, pero al mismo tiempo tienen una utilidad gigantesca para conocer la verdad desde la voz de las víctimas. De esos recorridos, ¿cuál es el momento más doloroso que usted recuerda? Usted finalmente logra fugarse, hoy es una persona que se encuentra bien de salud, pero en ese momento prácticamente todos ustedes creían que estaban en los últimos días de su vida. Sí, claro, incluso en operaciones militares en una ocasión la guerrilla había construido una casa, 2 paredes eran en tablas y las otras 2 paredes en alambre de púas, de tal forma que tenían contacto visual hacia los secuestrados. Llegó una operación militar y uno de los helicópteros se posó sobre el campamento. Nosotros ese día vimos la muerte encima porque los guerrilleros hicieron una formación en escuadra, en 2 hileras, y nos estaban apuntando hacia el interior del campamento. Y cuando pues, afortunadamente, pues, por obra y gracia de Dios, los aviones y helicópteros abandonaron el campamento y como que nos volvió el alma al cuerpo porque sentimos que ese día era el último de nuestras vidas. ¿Cuántas personas había en ese lugar? Cerca de 27 personas. ¿27 secuestrados? Sí, dentro del campamento. ¿Y los guerrilleros apuntándonos? Apuntándonos, esperando que si alguien bajaba en soga del helicóptero, pues nos disparaban, porque la orden de ellos era que no nos dejaban ir vivos si había un rescate. Clara, ¿usted estaba ese día? No, a mí no me tocó ese tema, pero me tocaron otras muy difíciles porque cuando en la primera parte, antes que nos reunieran con los militares, pues a nosotros nos estaban cambiando de sitio permanentemente. Y recuerdo en algún momento también haber tenido los helicópteros encima y lo que la FARC hizo fue que nos metió como en estos, ¿cómo le digo?, cultivos, donde casi que el pasto es tan alto como las personas y el objetivo era que desde el helicóptero no nos vieran. Pero es tenaz porque usted está caminando y está temblando. Yo me acuerdo que en ese momento me temblaban las piernas porque yo sabía que los helicópteros no podían, como nos tenían con vestido camuflado, igual que ellos, pues yo decía, si nos ven lo que van a hacer es disparar y no van a saber que somos realmente las víctimas. Y después de varios días realmente nos quedamos sin comida y recuerdo que a la final lograron sacarnos como a una finca y andábamos a loma de mula y ni siquiera nos dieron sillas para montar las mulas, y es que porque nos íbamos también a escapar. Y tampoco había comida, entonces tomamos la misma melaza que le daban a las mulas y sí, yo le juro que no sé cómo sobrevivimos. No, Clara, y realmente es impactante porque lo que dicen las FARC ante la JEP es que entregaban un trato humanitario a los secuestrados y que respondían a las necesidades que ustedes tenían estando secuestrados. Pues lastimosamente el tiempo se nos agotó, Clara. Como siempre es un gusto tenerte aquí en el programa La Noche, en momentos también en que haces el lanzamiento de tu 4º libro, se llama De la Selva al Congreso. Muchas de estas reflexiones que ustedes están escuchando hoy de Clara seguramente las van a encontrar en este libro que en los próximos días yo voy a leer, Clara. Así es que felicitaciones por este nuevo trabajo y en otro momento ojalá tengamos la oportunidad de hablar más profundamente sobre lo que representa la escritura para catalizar ese dolor tan gigante de haber sufrido esta experiencia tan triste de un secuestro de cerca de 6 años. Clara, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, no, mil gracias a ustedes por este espacio y un abrazo también a John Frank. John Frank, como siempre un gusto tenerte acá en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y
Un abrazo, Clara. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final, no lo olviden, la noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.